Dale. Otros ejemplos de sociedades políticas socialistas. Además de la URSS y los países de la Comecon, se instauraron sistemas socialistas y comunistas por todo el mundo. Algunos no marxistas, como en Libia, entre 1969 y 2011. La llamada Jamahiriya, basada en una mezcla entre panaverismo, panafricanismo, asamblearismo obrero y tribal, intervencionismo estatal y preceptos islámicos suníes. Durante su existencia, la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista fue el país africano con mayor PIB nominal per cápita, el segundo en paridad de poder adquisitivo, el de mayor esperanza de vida y el de mayor índice de desarrollo humano. Durante las llamadas primaveras árabes, entre 2010 y 2013, una insurrección yihadista acabó con la Jamahiriya. Con el respaldo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la organización militar surgía en 1949 frente al posible avance comunista que contestó la URSS con el Pacto de Varsovia en 1955. La OTAN estableció una zona de exclusión aérea comercial para bombardear varios puntos del país bajo amparo de la ONU. Yugoslavia, entre 1943 y 1992, fue una nación política socialista que, rompiendo con la URSS, fue expulsado de la Cominform, Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros, organización de intercambio de experiencias entre partidos comunistas de todo el mundo, creada en 1947, heredada de la Tercera Internacional o Comintern, también conocida como Internacional Comunista. Tanto una como otra se centraron en la defensa de la URSS, el pilar fundamental de la extensión del comunismo a escala internacional. Yugoslavia fue el primer estado socialista marxista en no acatar este pilar. Su líder, Josip Broz Tito, mezcló elementos marxistas en la planificación económica con socialismo autogestionario, basado en la participación de empresas privadas, sindicatos, municipios y militancia de base en la gestión de la administración pública. Era legal la creación de empresas de hasta 5 trabajadores, siendo el resto públicas. La planificación centralizada soviética fue desechada en Yugoslavia, optando por un modelo descentralizado de cooperativas de producción, que permitía a las empresas competir entre sí en los mercados internos del país y exportar al resto del mundo, particularmente a sus socios dentro del movimiento de países no alineados, donde se integraron todas las naciones que surgieron en África y Asia durante el proceso de colonización del siglo XX, así como naciones iberoamericanas independizadas en el siglo XIX. Eh, en el siglo XIX. A diferencia de los países del Pacto de Varsovia, la fuerza de trabajo yugoslava podía emigrar a países capitalistas a trabajar y formarse. Yugoslavia se disolvió durante una serie de guerras civiles en que las tensiones religiosas entre católicos ortodoxos y musulmanes y entre etnias bosnios, croatas, serbios, eslovenos, albano-kosovares se entremezclaron, surgiendo 6 estados independientes y capitalistas, dejando 140.000 muertos y 4 millones de desplazados en el camino. Inspirada en el marxismo-leninismo, pero adoptando características teóricas propias de la idea Juche, en Corea del Norte se aplicó un modelo económico que desde 1948 primó el gasto militar sobre ningún otro, tratando de garantizar la autosuficiencia económica de lo máximo posible para no depender de ningún mercado externo, sea capitalista o socialista. A lo largo del siglo XX y hasta el XXI, más de 40 sociedades políticas han tratado de organizarse con una economía socialista, inspirada en Marx, en el marxismo-leninismo o en otras propuestas. Actualmente quedan en el mundo 5 estados socialistas, la ya mencionada Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam y China, por lo que podemos decir que la formación socioeconómica del modo de producción capitalista desde sus inicios ha visto la combinación peculiar del capitalismo socialista y socialismo en ámbitos espaciotemporales amplios, desde 1871 con la Comuna de París hasta hoy día, alterando las relaciones sociales de producción de ambos campos ideológicos y económicos. A pesar del derrumbe del Pacto de Varsovia, esa combinación sigue existiendo. China durante la dinastía Qing. El caso de la República Popular China es el más interesante, pues en cierto sentido siguió el camino inverso al que realizó la URSS en lo que respecta a su política económica. Expoliados por el colonialismo desde las guerras del opio,
Los imperios británico, ruso y francés consiguieron hacerse con el comercio de esta droga por todo el mar de China y sureste asiático, perdiendo China la ciudad de Hong Kong, que se convirtió en colonia británica. El caos provocado llevó a la rebelión de Taiping, una guerra civil que enfrentó a la dinastía Qing, la nobleza y el ejército contra el reino celestial de la Gran Paz. Un estado efímero que existió en el sureste chino dirigido por Xiu Quan, místico cristiano converso que se proclamó el Mesías y que trató de establecer una teocracia igualitaria, descentralizada, muy militarizada, que impuso el cristianismo como religión oficial obligatoria para ser funcionario. La abolición de la propiedad privada de la tierra y su explotación comunal, la igualdad de sexos, las mujeres podían acceder al funcionariado por primera vez, la abolición de las clases sociales, la prohibición de la poligamia y el concubinato y la promoción de la monogamia, la supresión del vendado de pies a las niñas para impedir su crecimiento, con costumbre ancestral en China, de las drogas, los juegos de azar, la prostitución y la esclavitud. A pesar de la brutalidad de Hong, para llevar a cabo estas medidas nunca se impusieron del todo, y acabó la rebelión dejando por el camino más de 20 millones de muertos. En su final, la dinastía Qing contó con la ayuda de franceses y británicos, enemigos por el control del opio años antes. Tiempo después, la rebelión de los Boxers, nombre que dieron los británicos a los Jihad-Wan, luchadores de artes marciales chinos, se organizó como una revuelta antioccidental, antijaponesa y contra la dinastía Qing. La rebelión fue abortada por la Alianza de las Ocho Naciones: Japón, Francia, Italia, Estados Unidos, Imperio Británico, Imperio Ruso, Alemania e Imperio Austrohúngaro, que logró mantener el mercado del opio y el control colonial de la dinastía Qing hasta su caída en la Revolución de 1911. El fundador del Kuomintang, Sun Yat-sen, instaura una república y promete el sufragio universal y el reparto de las tierras entre los campesinos, clase social mayoritaria de China prácticamente desde su fundación como sociedad política. Este último no se realiza, iniciando una serie de guerras civiles que se prolongaron entre 1912 y 1949. Al fundarse el Partido Comunista Chino en 1921, este chocó desde el principio con el ala más conservadora del Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, quien quería mantener la república sin el reparto de la tierra entre los campesinos. El Partido Comunista Chino, ya liderado por Mao Zedong, quería acabar con los comerciantes enriquecidos de Nanking y Shanghái, a costa del opio y de la explotación de los campesinos, así como con los terratenientes de la región baja del río Yangtze. En 1927, en Nanchang, los campesinos se niegan a realizar la recolección otoñal de las cosechas y solo el Partido Comunista Chino les apoya. No así el ala socialdemócrata del Kuomintang, que en un principio contaba con el apoyo externo de los soviéticos. Ese mismo año se forma una comuna en Cantón, imitando la Comuna de París, que es controlada desde el principio por Mao y su partido. Se constituyen soviets de campesinos, imitando la Revolución Rusa. Se confiscan bienes de nobles y campesinos ricos. Se colectiviza la tierra y durante un tiempo se suprime la moneda. Para asegurar las tierras conquistadas se crea el Ejército Popular de Liberación, formado por campesinos, que sería después el Ejército Nacional de la República Popular China. Tras los ataques de Chiang y sus tropas, el Ejército Popular de Liberación inicia en 1934 la Larga Marcha, que duró un año, por la que las columnas revolucionarias cruzaron 18 cadenas montañosas, algunas con nieve perenne, 24 ríos como el Yangtze y 12 provincias distintas. 120.000 efectivos empezaron el viaje, huyendo de Chiang y batallando en ocasiones contra él, muriendo la mayoría de ellos, pero consiguiendo de nuevos efectivos se fueron uniendo por el camino. En Shanxi, el Ejército Popular instauró un estado que abolió la propiedad privada de los medios de producción. Durante la invasión japonesa y la Segunda Guerra Mundial, los maoístas lograron organizar soviets de campesinos y obreros en la mayor parte del país, lo que les permitió apoyarse sobre ellos para emprender la guerra final contra el Kuomintang. La larga revolución china, de importancia histórica igual a la francesa o la rusa, fue una guerra civil que se prolongó hasta 1949, cuando Pekín es tomada y se proclama el 1 de octubre el establecimiento de la República Popular, iniciando la construcción de una economía socialista. El Kuomintang, derrotado, huye a la isla de Taiwán, donde instaura una república democrática liberal y capitalista, cuya soberanía hoy es reclamada por Pekín. Entre las primeras medidas económicas del nuevo poder en China está el reparto de las grandes propiedades feudales de la nobleza y la casta sacerdotal
entre 300 millones de campesinos, convertidos ahora en pequeños propietarios. Se simplifica la escritura y se prioriza el dialéctico de Pekín en la enseñanza, como los jacobinos impusieron el francés frente al portugués, y Stalin rusificó de las repúblicas soviéticas. La homogeneización lingüística permitió homogeneizar el mercado nacional y la alfabetización, sin la cual no es posible esa centralización del mercado interior de una nación política. Se emancipa a la mujer y se proclama la igualdad de sexos, sin la cual no puede desarrollarse ninguna economía moderna. A la colectivización del campo le sigue la priorización de la industria pesada, siendo la primera condición de lo segundo a partir del primer plan quinquenal, China en 1953. El impulso inversor soviético en los inicios fue considerable, pero las diferencias con la URSS marcaron el desarrollo posterior de la política económica china. El segundo plan quinquenal es abandonado en esta circunstancia y se implementa el gran salto de adelante, con la intención de elevar la producción en 3 años, siendo la agricultura su prioridad. Se organiza la producción en comunas de mayor complejidad y volumen que las cooperativas sustituidas por aquellas. Se generan 23.500 comunas con 5.000 familias cada una, encargadas de la producción agrícola, pero también de obras públicas, diques de contención fluvial, canales de riego, pantanos. Instalación de industrias aplicadas para organizar la distribución comercial de los productos, colectivizando todas las propiedades, incluyendo casas particulares, las tareas militares, los instrumentos de trabajo, los bienes, muebles, etc. A cambio, el Estado otorgó a las a las comunas comedores. Ya. El Estado otorgó a las comunas comedores, escuelas, guarderías y ambulatorios gratuitos. Al principio, la repoblación forestal, la producción de arroz y algodón y las infraestructuras en los ríos Yangtze y Huangho dan buenos resultados económicos, pero la producción de artículos de baja calidad, las malas cosechas de 1960 y 1961, en peores condiciones meteorológicas y la reaparición de hambrunas obligan a abandonar el gran salto adelante, que sin embargo pudo engendrar una base industrial sobre la que edificar la estructura económica china posterior. Mao abandona el poder, pero acaba organizando la oposición a su sucesor. ¿Me perdí? Mm, sí, ya. La oposición a su sucesor, Liu Shaoqi, argumentando que el partido inició un camino capitalista alejado de las masas y de los inicios revolucionarios. Se pone en marcha la revolución cultural, por la que Mao recupera el poder. Apoya a las masas campesinas partidarias suyas y en un gran número de estudiantes universitarios. Deng Xiaoping es retirado de la Secretaría General del Partido Comunista Chino y Mao y sus seguidores toman el control total del partido y del Estado. Se organizan comités populares que llaman a la vigilancia sobre las autoridades financieras chinas y se aleja definitivamente a China de la Unión Soviética, a la que acusan de traicionar a la Revolución de Octubre de 1917. Mao logra lanzar a sus seguidores incluso contra los cuadros del Partido Comunista Chino, acusados de burocratismo y economicismo, la escolarización primaria y la alfabetización repuntaron, pues se simplificó aún más el número de caracteres del chino mandarín, pero también hubo parálisis del desarrollo tecnológico. La revolución cultural, en lo que respecta a su actitud respecto del pasado milenario chino, destrucción de templos budistas y taoístas, crítica del confucianismo, así como la persecución a artistas considerados ideológicamente burgueses dentro del proceso revolucionario de China, equivalen a la Convención Nacional Jacobina y a la Gran Purga Soviética en lo que a represión de cuadros del partido y de personas se refiere. En el tiempo que duró, del 66 al 76, además, el libro rojo de Mao se convirtió en la guía directriz de los maoístas y hoy día sigue siendo el segundo libro más publicado de la historia tras la Biblia. En 1978, Deng vuelve a ser el líder máximo de la República Popular China y del Partido Comunista Chino. Con él, China vuelve a girar económicamente. Entre 1978 y 1984, la industria rural se estimuló, abandonando las formas de colectivización anteriores, otorgando a los granjeros parte de la producción de la tierra tras pagar una porción de la misma al Estado. Se estableció un sistema dual de precios por el que la industria estatal vendía parte de sus productos por encima de la cuota establecida. Incluso se venden las materias primas a precios mercantiles, evitando los racionamientos. Las empresas privadas recuperan cuotas de producción industrial, incluyendo la inversión extranjera, vigilada y controlada por el Estado, el partido y el ejército.
Desde 1984 hubo algunas privatizaciones de empresas. Se permitió a los líderes regionales y locales incrementar la producción, adoptando medidas adecuadas a sus territorios, incluyendo privatizaciones parciales. Tras abortar la matanza de la plaza de Tiananmen en China, Deng sigue con más privatizaciones. Se crean zonas económicas especiales con fórmulas fiscales distintas en cada una de ellas. A la muerte de Deng, sus sucesores han seguido esta fórmula, lo que ha permitido que China sea la economía que más crece en el mundo, hasta un 40,1% del incremento del PIB en productividad total de factores, una subida del 6,6% de los ingresos per cápita, aumentando el PIB chino en 2005 hasta superar a los de Estados Unidos. China se ha convertido hasta ahora en la fábrica del mundo y en la segunda economía mundial, creciendo más del 13% cada año y sacando anualmente a más de 30 millones de personas de la pobreza. El socialismo con características chinas o economía de mercado socialista impulsado por China parece una especie de NEP más compleja, que según el actual presidente Xi Jinping permitirá a China liderar la segunda globalización bajas un poco, desde una superpotencia mundial de tipo marxista. Noveno. La segunda globalización tras el fin del socialismo soviético. Con la guerra civil griega del 46 al 50, una lucha de clases que acabó con la derrota comunista, se inició la Guerra Fría. La Guerra de Corea fue el siguiente conflicto, con intervención de Estados Unidos, de China y de la URSS, y con partición del país en dos, generando dos estados, al sur capitalista y al norte jucho, enfrentados todavía hoy, aunque ya iniciando procesos de reunificación. La Guerra de Indochina, un conflicto desde colonización de Vietnam, Laos y Camboya contra Francia, que acabó con la independencia de los tres primeros, pero con la partición de Vietnam en dos, el norte comunista y el sur capitalista. Llevó a los comunistas del norte a querer reunificar las dos partes. Esto da pie a la Guerra de Vietnam, en el que Estados Unidos se involucra especialmente produciéndose protestas por su intervención a escala internacional, hasta su derrota y la reunificación de Vietnam en clave comunista. Coincide con el periodo más álgido de la Guerra Fría, con la revuelta antisoviética en Hungría y el conflicto por la nacionalización del Canal de Suez en Egipto. El auge de la carrera espacial ya mencioné en el capítulo anterior con la misión Apolo 11 estadounidense a la Luna en 1969, que convirtió a Neil Armstrong en el primer hombre en pisar un objeto astronómico fuera de la Tierra. El mundo, dividido en dos bloques, capitalista y socialista, obliga a las potencias líderes de los bloques y al resto de estados a encontrar módulos de conexión que eviten una guerra caliente a escala global. Son los tiempos de la coexistencia pacífica, la revolución cubana, que instaura un Estado socialista con un partido comunista al frente de la mano de Fidel Castro, y el argentino Ernesto Che Guevara. Puso en, crisis, puso en crisis dicha coexistencia pacífica cuando en 1962 Cuba se llena de cohetes soviéticos de alcance intermedio capaces de colocar proyectiles nucleares en Estados Unidos. Las instalaciones de esos cohetes son descubiertas por los estadounidenses. El conflicto se resolvió endureciendo el embargo comercial, financiero y económico que decretó Estados Unidos sobre Cuba en 1960. Endureció aún más en la década de 1990 en sucesivas leyes que impiden inversiones extranjeras en la isla y el comercio con determinados países. Solo ligeramente levantado en 2014. A cambio, la URSS consiguió el desmantelamiento de misiles balísticos estadounidenses en Turquía, aliada de Estados Unidos. Unión Europea sin territorios fuera de la Europa física. En la década de 1960 se producen cambios culturales que afectarían a largo plazo a ambos bloques, representados en el caso capitalista por el mayo de 1968 en Francia, que empezó siendo un movimiento estudiantil universitario y acabó con una huelga general dirigida por los sindicatos y el Partido Comunista Francés, de más de 9 millones de trabajadores, la mayor del país en su historia. Sin embargo, no se buscó en ningún momento realizar la revolución comunista, y todo se resolvió con una convocatoria de elecciones anticipadas. En el campo soviético, la primavera de Praga, en el mismo año que el Mayo francés, trató de liberalizar el régimen comunista en Checoslovaquia, acabando cuando los tanques soviéticos invadieron el país. La URSS tuvo su propio Vietnam en la guerra de Afganistán.
pues salió derrotada por el bando liderado por los mujahidines, yihadistas unidos, y desde 1988 por el grupo terrorista Al-Qaeda, que atentaría en el suelo estadounidense el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, derribando las Torres Gemelas con dos aviones de pasajeros secuestrados, revolviéndose contra eh, su mayor apoyo en Afganistán. Este conflicto, más la revolución iraní en 1979, que aupó a los ayatolás chiitas al poder derribando al Shah de Persia, la guerra civil libanesa. De carácter religioso, la crisis del petróleo de 1973, en que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se negó a exportar crudo a los estados que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. Seguida de otra en 1979 que dio lugar a la guerra de Irán-Irak. Determinó un resurgir del Islam como religión y a su vez el colapso del bloque soviético. Mm, En otras partes del globo, la Guerra Fría se localizó en conflictos como la Guerra Civil Angoleña, la Guerra Civil del Salvador y la Operación Cóndor, en que se coordinaban los servicios secretos estadounidenses y las cúpulas económicas y militares de diversos países suramericanos: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, para desmantelar la estructura económica y política de estos e implantar un plan geoeconómico de corte neoliberal en todo el continente, instalando dictaduras militares conservadoras que ejercieron altas dosis de represión política sobre las izquierdas, evitando revoluciones comunistas, con un altísimo coste de víctimas y desaparecidos. Al otro lado del charco, la revolución de los claveles en Portugal acabó con la dictadura del Estado Novo, pero dirigida a convertir el país en una democracia liberal. En España, ante el temor a las repercusiones de lo ocurrido en Portugal, se inició el periodo de transición tras la muerte de Franco, culminando con las elecciones democráticas del 77 y la Constitución del 78. Ambos hechos prepararon a las naciones ibéricas para su entrada a la Comunidad Económica Europea en 1986, organizada tras la fusión de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comisión Europea de Energía Atómica. La CE nace con el Tratado de Roma en 1957, con el objetivo de generar un mercado común entre países capitalistas de Europa Occidental. Los estados fundadores fueron la República Federal de Alemania, reunificada con la Alemania comunista en 1990, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia e Italia, en lo que se encuentra el eje industrial Rin-Rodano-Po, ya referí en el capítulo 5. Posteriormente se unieron Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, que se encuentra en proceso de salida en la actualidad, Grecia, Portugal y España. Tras la caída de la URSS, se firmó el Tratado de la Unión Europea en Maastricht, Países Bajos, en 1992. Con este tratado, al mercado común europeo se une el intento de construcción de una política exterior y de seguridad común, así como de interior y justicia. Se acuerda también caminar hacia una moneda común oficial, que en 19 de los 28 estados miembros es actualmente la moneda de curso legal. Esa moneda es el euro, vigente desde 1999 y construida sobre el respaldo del antiguo marco alemán. La Unión Europea se construyó sobre el Plan Marshall, siendo la transición española una suerte de Plan Marshall tardío. La industria de Alemania es el motor económico de dicha unión, generada para impedir el avance comunista a Europa Occidental. Tras el derrumbe soviético, la Unión Europea derivó su política económica a la centralidad de las medidas monetarias del Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, Alemania, siendo su único objetivo práctico el control de la inflación a través de la estabilidad presupuestaria y de precios, que impide subidas salariales incompatibles con las condiciones de rentabilidad de las principales empresas de los miembros más poderosos. La Unión Europea, el resurgir del Islam apoyado en el petróleo, el auge de China y la hegemonía estadounidense se levantan sobre los escombros del hundimiento soviético, aunque la productividad industrial de la economía soviética no dejó nunca de crecer hasta su caída. Desde la década de 1970 se producían problemas de abastecimiento de productos alimenticios y de atención sanitaria, a pesar de estar garantizada para toda la población. La producción de trigo descendió de 225 millones en 1975 a 150 en 1980. De exportadora mundial de grano, la URSS pasó a importadora. A partir de 1970 empezó a quedarse rezagada respecto a Estados Unidos, Japón o Alemania, en robótica, informática, telecomunicaciones, etc.
lo que repercutió en el inmenso gasto militar soviético, situación aprovechada por Estados Unidos en su iniciativa de defensa estratégica, dirigida por el presidente Ronald Reagan, para establecer un escudo antimisiles soviéticos en el espacio exterior, que costó 38.000 millones de dólares, para incentivar una nueva carrera armamentística en la década de 1980, que los soviéticos no pudieron contrarrestar. Entre 1960 y 1985, la tasa de mortalidad en la URSS pasó del 7.1 al 10.8, descendiendo la esperanza de vida de 70 a 67,7 años. Hacia 1989, la renta per cápita soviético había descendido hasta el puesto 51 del ranking mundial, descendiendo al 60 en consumo alimenticio. La tercera revolución industrial, que inició la propia Unión Soviética junto a Estados Unidos, Japón, la Alemania Federal, Reino Unido, Francia e Italia, unió a la revolución científica del siglo XX en astrofísica, con la relatividad general y especial de Albert Einstein, comienzo de la exploración espacial, cálculo de la edad del universo a partir del Big Bang en más de 13.700 millones de años. La posibilidad de otras dimensiones y universos. En genética, con el descubrimiento del ADN y el ARN, de codificación del genoma humano, biotecnología, y en medicina con la anestesia y rayos X. En la electrónica, el radio, la televisión, electrodomésticos, telefonía móvil, en informática con el Internet, en ingeniería con el desarrollo de los automóviles, trenes eléctricos de alta velocidad, aviones supersónicos y de transporte mejores. Y química, importantes inversiones en farmacología. Sin embargo, ayudó también a enterrar a la URSS, que no podía producir y exportar productos científicos a escala universal como el resto de potencias. Al llegar al poder, Mikhail Gorbachev se intentó reformar la economía mediante la perestroika, reestructuración, a la par con la reforma política, la glasnost. Transparencia, se intentó acabar con la demanda hinchada de materiales y máquinas para la construcción y producción agrícola e industrial. Se terminó con la asignación ad hoc de precios por parte del Estado. La URSS no seguía la ley de valor trabajo para asignar precios. Se trató de reestimular la productividad laboral, el arriendo de las brigadas campesinas para poder vender su excedente de producción. Se convirtió a los obreros en accionistas de sus empresas, pudiendo adquirir incluso obligaciones económicas del Estado. Se quería caminar hacia un socialismo de mercado como en China, pero las medidas no consiguieron repuntar la economía y la apertura política parecía más dirigida a desmembrar el país, que llevaba décadas haciendo equilibrios entre sus repúblicas federadas, sus etnias y sus religiones, que a mantenerlo unido. Como un castillo en naipes, las naciones comunistas de Europa Oriental fueron cayendo uno a uno, incorporándose algunos años después a la Unión Europea y a la OTAN. Checoslovaquia se partió en dos. El muro de Berlín, levantado en 1961 para ir la capital de Alemania, fue derribado en 1989. En agosto de 1991, tras el golpe de Estado frustrado de agosto por parte del ala más ortodoxa del partido y del servicio secreto. La URSS fue disuelta, aunque un referéndum en marzo dio como resultado que los ciudadanos soviéticos querían que continuara la URSS con un resultado del 77,8% de la población de las repúblicas que lo votaron. Boris Yeltsin ejerció la presidencia de la Rusia independiente y capitalista de 1991 a 1991, año en que fue sucedido por Vladimir Putin, quien recuperó inversiones estatales y cierta imaginería soviética. Mm, ya. Además de potenciar a Rusia en materia militar y comercial, con su alianza estratégica con Brasil, India, China y Sudáfrica, países emergentes con los que creó los BRICS en 2011, que han reconfigurado la cooperación al desarrollo hasta el punto de ser las grandes potencias económicas del siglo XXI. De esta manera nos enmarcamos ya en la segunda globalización. Boris Yeltsin tras el golpe del Estado fallido que no pudo salvar a la URSS. Civilización, neoliberalismo y democracia burguesa. La asunción casi universal en economía política de la teoría de la utilidad marginal para explicar los precios comerciales de las mercancías en base al grado último de satisfacción que proporciona el consumo de la última unidad de un bien, de stock de bienes iguales, estimando que eso era lo que tiraba abajo los precios. Tal te da el peso a la demanda más que a la oferta. Disculpen. Y emborronando el factor cuantitativo de esto.
así como el efecto precio en aquella. Empezó a generalizarse durante todo el siglo XX diversas escuelas económicas, austriacos, neoclásicos, monetaristas, keynesianos, neokeynesianos, agoristas, etc. Asumiendo esta teoría como verdad científica y con la caída del bloque soviético y salvo en los estados comunistas que quedan, prácticamente toda la economía académica de todo el espectro político, salvo marxistas, poskeynesianos y algunos más, la han convertido en dogma irrevocable. El peso dado al consumo para el abaratamiento de bienes y servicios en esta teoría encaja con el modelo económico, político y social que la segunda globalización fomenta. Se trata de un proceso histórico todavía en marcha que comienza a gestarse en la segunda mitad del siglo XX y que tiene su punto de inflexión en la caída del comunismo soviético. El capitalismo por ahora no ha caído víctima de sus propias contradicciones, quizás porque no ha agotado todas sus posibilidades, pero sí cayó el socialismo soviético porque se agotó las suyas. Y aunque en la formación socioeconómica histórica actual se combinan 5 estados en proceso de construcción del socialismo con una generalidad capitalista mundial, no es menos cierto que esta ha cedido en muchos aspectos a la presión de movimientos socialistas de todo tipo, como se puede comprobar en el consenso general en todas las sociedades políticas de una cierta economía del bienestar, que garantice prestaciones sociales que ya se consideran básicas. Por no hablar de que el PIB de los estados actuales es muchísimo más alto que el de los estados que el de estados muy poderosos del pasado. Qué pena. Organizaciones supranacionales como la Unión Europea, entre otras, han supuesto procesos de integración de economías que, hasta cierto punto, vacían de contenido las posibilidades de ciertos estados de planificar sus acciones político-económicas. Pero estos procesos de integración siempre están dirigidos por estados. Alemania bajo la observación de Estados Unidos en el caso europeo. Pues la dialéctica entre clases sociales y estados sigue operando a escala histórica. En este sentido, la globalización es el proceso por el cual determinadas sociedades políticas, particularmente Estados Unidos, tratan de generar una cada vez mayor interdependencia entre los mercados nacionales y una aceleración de las comunicaciones, también económicas, hasta hacer universal un modo de vida muy particular, el estadounidense. Eso sí, tomando lo que consideran más útil de otras formas culturales, sobre todo aquellas que al generar diversidad generen también capital, multiculturalismo. Para expandir universalmente la globalización actual pueden realizarse revoluciones de colores, movilizaciones políticas de presión mediante la acción directa no violenta en la que se trata de subvertir un orden social determinado, iniciadas en Europa del Este a finales de la década del 80 y de la Operación Cóndor, particularmente en Chile de Augusto Pinochet, tras el golpe contra el socialdemócrata Salvador Allende. También en el Reino Unido, durante el gobierno de la conservadora Margaret Thatcher y en Estados Unidos de Ronald Reagan. Tras el fin del bloque soviético, las ideas neoliberales fueron defendidas por cada vez más think tanks en todo el mundo. El neoliberalismo consiguió volverse la ideología hegemónica en todo el espectro ideológico democrático, defendiendo la financiación sí, de la agricultura y la industria, bajar la inflación mediante restrictivas políticas de oferta monetaria, reducir impuestos sobre producción, beneficios empresariales y renta personal y aumentar los de consumo, liberalizar y desregular actividades empresariales y privatizar servicios públicos. La extensión universal de sus ideas y la aplicación aún desigual en mayor o menor grado de políticas económicas neoliberales han logrado entretejer estas ideas con el capitalismo. Espera que me perdí. Ya. La democracia y la civilización judeocristiana y grecorromana hasta el punto en que Francis Fukuyama, politólogo estadounidense, afirmó que la situación ya sería irrebasable en su libro El fin de la historia y el último hombre. Stigler, Popper y Mises en una reunión de la Sociedad Mont Pelerin. Comercio, cultura, riqueza y pobreza. Al ser un proceso en marcha que desconocemos cuándo y cómo acabará, lo que podemos exponer son algunos de sus efectos. Pero también advertir que muchos de los posicionamientos respecto a la globalización lo ven como un proceso aureolar, inevitable, cuya culminación futura es irreversible, ya sea partidario del mismo en su definición liberal dominante o bien se trate de posturas antiglobalización que, no obstante, ofrezcan proyectos de globalización alternativa, alterglobalización.
En esto coincide con otros procesos de globalización que tomaron también como aureolados e inevitables. El primero, el de la primera globalización, iniciada con el descubrimiento de América en 1492, que hizo pensar a las clases dirigentes del Imperio Español que éste se constituiría como una monarquía católica universal plus ultra. El segundo, el marxismo-leninismo, que desde la URSS y la Comintern pensó que el comunismo universal llegaría de manera inevitable a pesar de los sacrificios. Ambos procesos se configuraron pensando que no se caerían, pero cayeron. La segunda globalización, la neoliberal impulsada desde Estados Unidos, al menos hasta la llegada a la presidencia de Donald Trump y sus medidas proteccionistas, parecía también un proceso que no podía caer. Pero el surgimiento de los BRICS, el auge de China, el renacer ruso, así como la inestabilidad de la Unión Europea que busca independizarse de la tutela estadounidense, sin obviar el resurgir que ponen en tela de juicio la actual globalización. Sí. Sin embargo, maniobras como el Acuerdo de Comercio de Servicios, la TISA, por sus siglas en inglés, que promueve la liberalización a escala global del transporte y la banca entre la Unión Europea, la TELCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Estados Unidos, México y Canadá, la Alianza del Pacífico, donde repite México, más Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Japón, Pakistán, bueno, no, coma, Paraguay, Japón, Pakistán, Turquía, Australia y Nueva Zelanda. Se entreteje con otro tipo de acuerdos similares para generar la área de libre comercio más extensa de la historia, precisamente frente a los BRICS y particularmente contra China. Se trata por ello de un proceso dinámico en el que un movimiento es contestado por otro y vuelto a contestar de nuevo. Por la primera parte implicada o por una tercera. En este juego entran todos los países miembros de las cuatro instituciones más importantes a escala interestatal en esta segunda globalización: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial del Comercio. Todas ellas promueven medidas de corte neoliberal, como muestran los procesos de endeudamiento de los países pobres respecto a los más ricos, que a través de la OCDE reciben préstamos dinerarios que tienen que devolver por triplicado. Por cada dólar que reciben los estados deudores, deben devolver 3 a los estados acreedores. Para que los países pobres se pongan al nivel de los más ricos, deben adoptar medidas como las argumentadas en el llamado Consenso de Washington, que defiende la disciplina fiscal, la dirección del gasto público a la enseñanza y la sanidad primaria, la ampliación de la base tributaria a tipos impositivos marginales moderados, tasas de interés determinadas por la ley de la oferta y demanda, tipos de cambios competitivos, liberalización de aranceles para la inversión extranjera, de las importaciones y el comercio, privatización de empresas estatales, desregulación financiera y financiación de los sectores agrícola e industrial, minimización de las competencias económicas estatales en materia mercantil hasta volver al Estado gendarme y amplia seguridad jurídica para la propiedad privada de los medios de producción. Con la segunda globalización, las comunicaciones entre puntos del globo y sus habitantes con medios para ello se han vuelto casi instantáneas, dando una falsa sensación de aldea global a muchos de los más de 7.400 millones de habitantes que actualmente tiene la Tierra, repartidos, divididos, enfrentados y entretejidos en 193 naciones políticas soberanas, con asiento en la ONU, con formas políticas muy distintas y diversas, y a su vez divididas en religiones, lenguas. Las más habladas por este orden en número de hablantes nativos son el chino mandarín, el español y el inglés, siendo el inglés la más hablada en número total de hablantes, convirtiéndose en lengua franca de la segunda globalización. Grupos profesionales y, todavía, clases sociales respecto a los medios de producción de la riqueza social. Todos los procesos globalizadores han conseguido convertir elementos culturales locales en tanto que mercantilizados en productos de una cultura mundial. Internet, como conjunto descentralizado de redes de comunicación digitales, nació en 1969 y hoy prácticamente presente en todas las naciones del mundo. Ha supuesto hasta ahora la gran revolución tecnológica de la historia. Pareja a las producidas por la circunnavegación de la Tierra, la imprenta, el nacimiento de la filosofía, de la escritura, de la agricultura o de la rueda. Con Internet aún reproduciéndose relaciones sociales de tipo capitalista a través de él, intercambios comerciales, contratos de trabajo, etc.
Permite la comunicación e intercambio de información casi gratuito por primera vez a una escala prácticamente universal, salvo por las diferencias idiomáticas y por la capacidad de acceso a la tecnología de estados y regiones disímiles. Es pronto para advertir las consecuencias de Internet, pero lo cierto es que ha potenciado la globalización y viceversa. Los centros de intercambio de información y de comercio más importantes de este nuevo proceso globalizador vuelven a ser las grandes ciudades, y el efecto de aparente urbanización definitiva del campo en muchas naciones ricas parece irreversible. A nivel sociocultural, la extensión universal de una suerte de idea cosmopolita de ciudadanía mundial, mezclado con un individualismo muy acentuado, centrado en las identidades que se estimaban marginadas en toda la historia anterior: mujeres, homosexuales, etnias oprimidas, lenguas no versales, jóvenes, etc. Viene acompañado con la descomposición de ciertas competencias públicas en aquellos estados menos poderosos, algo que sin embargo repercute también en los más desarrollados. Un mapa de cableado marítimo de Internet. El 95% de la información en red pasa por él. La pobreza absoluta mundial ha disminuido, no así la relativa, pues las desigualdades sociales entre clases distintas han aumentado, más aún desde la gran recesión iniciada en el año 2007, y causado por una doble sobreproducción de casas y de capital ficticio para comprarlas, que endeudó de sobremanera a numerosas personas que pidieron créditos para pagar sus hipotecas cuando su tasa de ganancia había decrecido considerablemente, así como la tasa de ganancia de las empresas, tras años de elevación de precios de las materias primas de construcción, agravada por una crisis alimentaria mundial. El resultado fue la quiebra de numerosos bancos crediticios, siendo la más importante la de Lehman Brothers, fundado en 1850 y disuelto en 2008. Después vino una deflación global a nivel mundial y una guerra de divisas entre Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, que en muchos aspectos se mantiene hasta hoy. Algunos países como Grecia tuvieron que ser rescatados, debido a la imposibilidad de pagar su deuda pública tras esta gran recesión. El terremoto fue tal que ha provocado el auge de opciones de gobierno de corte populista en países que nunca tuvieron estos fenómenos. En muchos casos partidarios de cierto proteccionismo económico y en otros de control de las fronteras, sobre todo en materia de inmigración. La cantidad de desahucios, perdón, provocados han generado un aumento en el número de suicidios asociados a la precariedad laboral y la indigencia. A pesar de ello, la esperanza de vida ha aumentado a escala mundial, ha decrecido la mortandad infantil en los países pobres, ha subido la tasa de alfabetización mundial y la presencia social de las mujeres organizadas en movimientos feministas las ha colocado en puestos sociales donde antes eran minoría. Al menos en el caso de mujeres en profesiones liberales, en grandes empresas y bancos, y en el mundo artístico. No así en sectores obreros y campesinos, donde su situación laboral es pareja a la de los varones. Así, la segunda globalización genera contradicciones. De las cenizas de las primaveras árabes, provocadas por la crisis, se mantiene una guerra civil en Siria desde 2011, en la que el Estado Islámico, grupo yihadista, sucesor de Al-Qaeda, clamó por el califato universal suní mientras aniquilaba a todo aquel que se opusiera a ellos, hasta su aparente reducción por parte del ejército sirio. Numerosos procesos étnicos secesionistas se desarrollan en varios países de la Unión Europea: Cataluña en España, Veneto en Italia, Escocia en el Reino Unido, Flandes en Bélgica. Los movimientos sociales identitarios de todo tipo se vuelven hegemónicos en la lucha política, y una crisis económica en Turquía en 2008, causada por una alta inflación, costes altos de deuda exterior e incumplimiento continuado de préstamos, amenaza con sacudir al mundo con una crisis económica global, la segunda en lo que llamamos del siglo XXI. Listo, ya. Epílogo. La historia y el futuro del campo económico. Hemos ofrecido con las limitaciones obvias de espacio una breve historia de la economía, desde las primeras herramientas prehistóricas hasta la segunda globalización y la gran recesión. Todo lo que hay entre medias, más esos dos episodios que sirven de comienzo y temporal final, o presente. Son las coordenadas espaciotemporales en las que se configuran las categorías económicas en su núcleo, su cuerpo y su curso, cerrándose así diversas áreas del campo económico y constituyendo ya en sentido general la economía política en tanto que ciencia histórica, real,
que estudia las relaciones de los sujetos a través de cosas producidas por esos mismos sujetos, cuyo radio de acción anula las operaciones que las han producido. Esas relaciones económicas están mediadas por dinero, moneda y papel moneda, y se configuran en torno a la producción de un valor útil a la sociedad de manera objetiva, concreta e histórica, que políticamente se constituyen en patrimonio público y privado de esos mismos sujetos que operan en dichas relaciones. La historia de las categorías de la economía política y su protohistoria ha estado llena de todo tipo de fenómenos. Ha permitido configurar muy diversas estructuras referenciándose unas a otras, y su propia existencia ha generado normas, acciones y organizaciones partiendo de términos desde muy simples a muy complejos. Sin embargo, a pesar de todos los cambios producidos, la historia de la economía política no ha muerto. El mundo sigue girando y la evolución de las categorías económicas sigue su curso. Si bien es probable que nuevas categorías surjan, que otras se mantengan, algunas cambien y unas cuantas desaparezcan, algo que por lo demás sucede en todas las disciplinas del conocimiento. Incluso es probable que surjan nuevas disciplinas partiendo del propio campo económico, que hoy todavía no podamos ni bosquejar. Esta evolución de las categorías económicas dependerá mucho de la evolución misma de las sociedades políticas, de los sistemas económicos y de los modos, medios y relaciones de producción que puedan darse en el futuro. Las formaciones socioeconómicas que la historia futura analice pueden ser muy diversas. Hoy, las posibles vías evolutivas que puedan seguirse partiendo del aquí y ahora también son muy distintas entre sí, en algunos casos antitéticas y en otros combinables. Los hay que piensan que el capitalismo es irrebasable y que ya no habrán más modos de producción posteriores y que la economía política se limitará a estudiar sus propias categorías y a tratar de resolver mediante la política económica los problemas que surjan, sabiendo que son constitucionales a su campo de manera perenne. Otros, en esta misma línea, afirman, sin embargo, que la segunda globalización o posteriores acabarán con los residuos que quedan de interferencia no económica, estados, sindicatos, y que el equilibrio general de los mercados armonizará la economía de manera natural, como sugieren los neoliberales anarcocapitalistas, los agoristas o los partidarios del Bitcoin universal y otras monedas similares. Otros, en cambio, consideran que tarde o temprano, cuando haya agotado todas sus posibilidades, el capitalismo acabará siendo superado por otro modo de producción, cuyos perfiles hoy solo podemos teorizar, y que se darán formaciones socioeconómicas históricas de transición hacia ese nuevo modo de producción. Me perdí. De manera estable cuando toque. Como argumentan todavía muchas escuelas marxistas o los seguidores de Jeremy Rifkin y su procomún colaborativo. También habría que incluir aquí a los teóricos seguidores de los estudios de consumo energético como civilizaciones del astrofísico ruso Nikolai Kardashev y su teoría de los tipos de civilización en base a este consumo. Tipo 1, 2 y 3, luego ampliados en base a la producción y consumo de energía neta, llegando a escalas energéticas que sobrepasan las fronteras de posibilidades de nuestro propio planeta. Según sus seguidores, la actual civilización se encontraría en un estadio tipo 0.7, todo muy lejos del tipo 1. Que Kardashev haya nacido en la Unión Soviética relaciona eh, mucho sus ideas con ciertas escuelas materialistas y marxistas. Otras teorías cercanas al estudio de la crisis energética van en un sentido totalmente contrario a todas las anteriores. Se trata de las seguidas de la teoría del Old-Dubai, según la cual a partir del 2030 el pico de producción tecnocientífica e industrial habría alcanzado su cenit, y a partir de entonces la civilización irá poco a poco regresando a niveles comparables a los modos de producción preindustriales, hasta llegar hacia el 3000, otra vez a la caza y recolección. El cenit petrolero, la tasa de agotamiento a largo plazo de todos los combustibles fósiles, predice un declive de la producción de estos, no por cuestiones tecnológicas y de costes de extracción, sino agotamiento de estas fuentes de energía. La bajada en la tasa de fertilidad a escala global, un cierto regreso a la explotación del carbón desde el 94 en vez del petróleo, aunque en muchos países se cierran cada vez más minas, como en España, desindustrializando el país para permanecer en la Unión Europea debido a la División Internacional del Trabajo que esta organización supraestatal exige. El declive en el consumo de energía
de energía en Estados Unidos, contrarrestado por un aumento en otras latitudes, entre otros. Son las bases de la teoría de Olduvai. Esta ha recibido numerosas críticas, pues la población mundial, a pesar del descenso, no ha dejado de aumentar desde que esta teoría empezó a desarrollarse. Se descubren cada vez más yacimientos petrolíferos en Siberia, la Antártida, en tierras aparentemente ya exploradas a través de la extracción por fracturación hidráulica o fracking, por no hablar de hallazgos de posible petróleo inorgánico en el manto de la Tierra, y de mares y ríos de metano líquido en la luna de Titán de Saturno. Todo ello abre posibilidades de explotación de recursos a partir de combustibles no fósiles, que van más allá de las energías renovables conocidas como la energía hidráulica, eólica, solar, geotérmica o la posible fusión nuclear, etc. Y hace ver que este regreso a Old Dubai, lugar en donde empezamos en el capítulo 1, no tiene visos de ocurrir. Lo que sí parece que está ocurriendo es que caminamos a sociedades postestatales, pero no en un sentido anarquista de ningún tipo, sino en dos posibles vertientes. La primera por descomposición, emulsión o fragmentación sucesiva de las actuales esferas estatales, hacia una situación de extinción de los estados en regiones federadas entre sí, como parece ser el último proyecto de la Europa de las regiones, desde la Unión Europea actual. La segunda vía, distinta e incompatible en muchos aspectos con lo anterior, sería la de una composición acumulativa de alianzas, federaciones o confederaciones de estados ya existentes que tendría como límite la constitución de un Estado universal. En esta segunda vía pueden darse tres alternativas. Una aestatal, por debilitamiento progresivo de los estados, que puede seguir una vía anarquista, una vía marxista-leninista o una vía neoliberal. Otra transestatal, que incluye la persistencia de los estados, pero habiéndose desarrollado formaciones que envuelven y desbordan los límites estatales, pero sin aparatos coactivos autónomos, erigiendo organizaciones económicas, financieras, partidos políticos, asociaciones regionales o de municipios interestatales, policiales, de espionaje, sindicales, tribunales de justicia, etcétera, que puedan ejercer funciones de control coactivo mediante el uso de los tradicionales aparatos de control político, sirviendo de palanca para estas nuevas formaciones transestatales. Y otra supraestatal, por desestructuración por síntesis o integración acumulativa de ligas, bloques, mercados, federaciones, etc., en la que los estados se mantengan como partes formales de totalidades superiores, mediante la cesión de parte de su soberanía a esa unidad o estado común. En el límite se llegaría a un estado único internacional, una especie de comunismo universal en que los estados siguen existiendo, pero las categorías políticas y económicas han evolucionado de tal manera que desaparecerían las llamadas relaciones internacionales. No obstante, cabe una posible tercera vía, que en realidad podría ser una continuación de la primera o de la segunda. En esta vía, como la segunda, las ciencias, incluida la economía política, habrán evolucionado hacia categorías y formas que, aún apoyándose en las históricas ya cerradas, serán distintas a las que conocemos. Si la construcción del mundo ha sido irregular y desigual, a pesar del orden determinista causal que siempre ha impedido el caos, y si esta situación sigue manteniéndose, habiendo relaciones políticas desiguales a nivel de clases, ricos y pobres, explotadores y explotados, y estados, centro rico y desarrollado, semiperiferia en vías de desarrollo, o con grandes desigualdades internas y periferia pobre y subdesarrollada. Nada puede asegurar que estas características no puedan darse en futuras sociedades postestatales, incluidas hipotéticas sociedades socialistas o comunistas o anarcocapitalistas. Los conflictos, las guerras, las hambrunas, la explotación pueden seguir dándose, pero de maneras hoy inconcebibles, y el Estado único universal sería también una idea aureolar, qué pena, pudiendo en su lugar existir mediante la dispersión planetaria, sociedades políticas postestatales interplanetarias, que exploten recursos y generen relaciones económicas hoy inimaginables. Este futuro postestatal no tiene por qué ser capitalista. En todo caso, estas posibilidades caen fuera de las pretensiones de este libro, pero sí tiene sentido pensar que, de la misma manera en que modos de producción ya periclitados se conformarán las raíces de futuros de modo de producción, que en la actualidad ha de pasar lo mismo. Solo el estudio de la historia económica desde una concepción racional de la misma nos puede permitir acertar en los caminos del porvenir, pero siempre advertidos de que, aún no estando determinado por el pasado y el presente, el futuro no nos determina a nosotros.
y acabamos.